bíblicas que tenemos a disposición nos permiten indagar en el texto y descubrir algunas cosas que se pasan por alto, pero que siguen siendo palabra de Dios. Así que quiero que ponga atención al pasaje y después vamos a entrar de lleno al tema. Dice la palabra: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa. Punto y coma. ¿Qué dice el texto? Ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis, haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, meolatita, y los entregó en manos de los gabaonitas. Y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. 10. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras de campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de ahí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de ¿quiénes? De los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Padre, tomamos esta escritura con mucha responsabilidad. Tomamos esta escritura queriendo que tú nos hables, que hables a las madres acá presentes sobre la responsabilidad que tienen de no perder a sus hijos. Háblanos al corazón, en el nombre de Jesús.
Amén. Siéntense, amados y hermanas. Bien. La cultura va cambiando y se va acomodando a las circunstancias del devenir de los seres humanos. Es evidente. Es evidente que ya no tenemos la misma educación maternal de décadas pasadas. Es evidente que ahora nos hemos tenido a base de obligaciones, a base de responsabilidades, ¿por qué no decirlo? A base de leyes. Se ha tenido que bajar la guardia en la educación de nuestros hijos. Y les tengo malas noticias, hermanas que son madres. La responsabilidad mayoritaria de la sociedad y su comportamiento está en ustedes. ¿Alguien dice amén a eso? Y ya se lo voy a explicar desde la Biblia por qué. Las madres son las responsables de lo que los hijos están viviendo. Hoy tenemos una sociedad en decadencia que asusta y que da miedo por la permisibilidad que madres de familia hoy día tienen. No era lo mismo hace años. No era lo mismo hace décadas. Muchos de los que aquí están, aunque tuvieron una madre, aunque tuvieron una abuela que era tremenda, pero gracias a esa madre y a esa abuela que nos castigó y nos disciplinó, pudimos ser personas de bien. Pero ¿qué les está pasando, madres? Se han desencantado por las redes sociales y el TikTok, que ya no tienen tiempo para sus hijos. Se han desencantado por las series de los que ofrecen y ofertan contenido televisivo en nuestros hogares. Se han decantado por las telenovelas, se han decantado por la música, se han decantado por muchas cosas que han descuidado a sus hijos. Hoy tenemos hijos descuidados. Tenemos hijos indisciplinados. Tenemos hijos haraganes. Tenemos hijos que ahora, en lugar de ser algo en lo cual se enorgullezca la sociedad, son hijos que están causando vergüenza. Y eso no era así. Eso no era así hace décadas. Tenemos hijos que ahora ni siquiera saludan. Tenemos hijos que ahora incluso hasta atentan contra sus propios padres. Hoy en los hogares pareciera ser que la mamá es la hija y la hija es la mamá. ¡Qué terrible! Hacen lo que quieren, como quieren, cuando quieren, donde quieren. ¿Qué le está pasando, hermanas? El texto que hoy vamos a tomar es el ejemplo de una madre llamada Rispa, que no se amilanó, que no retrocedió aún con una sentencia, sino que ella luchó hasta el final por la dignidad de sus hijos. Ahora, ¿qué propiedad tengo para hablar de la responsabilidad maternal en lo que respecta al comportamiento de los hijos? Miren, y esto lo puede atestiguar la psicología. Y también desde la Biblia encontramos que en el Antiguo Oriente la educación exclusiva en los primeros años de vida, ¿sabe a quién le correspondía? ¿A quién le correspondía? A ustedes que leen los proverbios, ¿a quién correspondía la educación los primeros años de vida de los judíos? ¿A quiénes? Oye, hijo, la enseñanza de tú. Y está atento a los consejos de tu padre. Pero la prioridad bíblica es que en los primeros años de vida
le correspondía a la madre vivir con sus hijos. Era hasta una edad determinada, de 12 años aproximadamente, que el hijo ya era delegado al papá para enseñarle responsabilidades más toscas, ordinarias, de trabajo, de esto y que lo otro. Pero el núcleo de la enseñanza prioritaria le correspondía a la madre. Deme un ejemplo, pastor. Muy bien. ¿Quién cree que crió a Jesús los primeros años? ¿Quién fue? Y María guardaba todas estas cosas. ¿A dónde? Se habla de que José guardaba esas cosas. No, José está ocupado en tantas cosas. Ahora, yo no quiero tampoco por esto sacar en caballito blanco a los padres que aquí estamos diciendo, nosotros no somos responsables, porque también somos responsables de la educación de nuestros hijos. Sin embargo, desde la Biblia encuentro que la madre forma un núcleo vital de importancia en lo que los hijos van a hacer en la vida. La mamá. Quiere decir que si el niño, ya siendo mayor, es un haraganazo, ¿a quién se lo debe? Y que no iba a ser el día de la madre, pues. Pues sí, por eso, hermana. O que yo que hago los regalitos del miércoles. No, Dios también le tiene su regalito aquí. Y es que, hermanos, da miedo la sociedad en que vivimos. Da miedo ver cómo un niño se cree niña y una niña se cree niño. Porque no tuvo una nana que lo guiara ahí viendo esos programas de televisión, sino que ella también viendo sus videos y el bicho tergiversando su educación. Ese es el problema. La sociedad tiene un grupo de niños que hoy día no saben hacer nada. A ver, le dice usted a la jovencita de 17 años, ¿por qué no te cocinas algo, hija? No puedo. ¿Quiere la niña aprender a cocinar? Uñas acrílicas quiere. No que sea malo, pero la mamá la tiene que preparar para la vida y para enseñarle que no tiene que depender de ningún hombre, sino solo depender de Dios y de las capacidades que le ha enseñado su mamá. Así que agárrense, hermanitas, porque de aquí en adelante tienen que ser conscientes de la sociedad y del futuro que le dejan a la humanidad. Ahí está. El reflejo de los hijos es una madre o preocupada o una madre desinteresada. Así es de fácil. Así que vamos al texto porque ya las vi algo molestas. Menos mal, ya recogimos la ofrenda. Quiero analizar este texto con ustedes, hacerlo de una manera muy responsable y decir de que aunque los escritores de estos libros siempre procuraban bajo cualquier circunstancia poner a los hombres como la panacea de las cosas buenas, dentro de su misma escritura hay cosas que no pegan, que no cuadran, y que en esta inspiración y que en esta revelación de Dios, ahí en todo ese desafío, incluso Dios habla por medio de esta palabra, porque la palabra de Dios no cambia, sino que es la misma de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Pero quiero destacar, este es uno de los exabruptos de David
es un arranque de cólera, es una cosa desesperada que no lo dejará bien parado. Aunque los escritores de esta historia trataron la manera de suavizarlo, pero era imposible hacer esto parecer algo de Dios. Quiero que vaya al texto. Primero, se va a hablar de una matanza, del asesinato de 7 jóvenes, 2 hijos directos de Saúl con su concubina y 5 nietos de David que son hijos de su hija Mical. Yo no puedo pensar en un Dios que mate inocentes. No sé si usted, pero a mí no me cuadra. Y el texto nos irá diciendo que no, que Dios se conformó con esto y que Dios, no, por eso es que quiero leerlo con ustedes de manera seria. Dice el versículo 1: hubo hambre en los días de David por 3 años. ¿Qué dice ahí? Consecutivos. Muy bien. La causa es que hay hambre, supuestamente, aunque el texto va a decir que no. Estamos en estos primeros versículos encontrando la justificación perfecta para el asesinato, ni más ni menos que los descendientes de Saúl, que le eran un estorbo a David. Ya en un capítulo anterior, la cohesión de su reino se había visto dividida porque solamente 2 tribus lo apoyaban de lleno y las otras 10 tribus eran leales a la casa de Saúl. ¿Quién lo puede ver? Capítulo 20. ¿Qué dice el versículo 1? Aconteció que se hallaba ahí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda. ¿Qué? Israelitas. Las 10 tribus del norte todavía no eran leales a David. ¿A quién respetaban las tribus del norte? ¿A quién? A Saúl. Pasa lo que debe de pasar en el capítulo 20 y entramos al capítulo 21 a querer justificar el asesinato de los descendientes de Saúl. ¿Y cómo lo quiere justificar? Queriendo hacer ver que es algo de Dios. Leamos el texto. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. David consultó a Jehová y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto, ¿qué dice ahí? Mató a los gabaonitas. Yo busco en el texto bíblico. Tengo una licenciatura en teología. Mi especialidad es Antiguo Testamento y no encuentro por ningún lado dicha matanza. Ni por la historia deuteronomista, ni por la cronista. No encuentro esa matanza por ningún lado. Si usted la encuentra, me lo hace saber. Pero yo no encontré esa matanza supuesta de Saúl para con los gabaonitas. No está. No existe en el texto bíblico eso. No existe ni en el texto bíblico ni en los libros extrabíblicos. Hay libros que son escritos del Antiguo Testamento, se le conocen como los libros, ¿cómo se llaman? No inspirados, apócrifos. Le llaman a esos libros, y en todos esos libros, en esa literatura, no aparece dicha matanza de Saúl contra los gabaonitas. Sigo leyendo el pasaje. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les dijo:
y les habló, los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado. Mire, ya va cambiando el relato, ¿no? Primero habló de que los había matado, y ahora ¿de qué está hablando el texto? ¿Había qué? Procurado matarlos. Ah, bueno, y entonces, o es que los mató o es que procuró matarlos. Vaya usted a saber. Sigo leyendo el pasaje. Versículo 3. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Pregunta: ¿quién tiene que bendecir? ¿El pueblo de Dios, Dios o los extranjeros paganos? ¿Quién tiene que bendecir? ¿De quién viene la bendición? ¿Y David a quién le está pidiendo bendición? No cuadra. Ya llevamos dos incongruencias. No se sabe si fue matanza, no se sabe si solo los procuró matar, y ahora tenemos otra cosa. David pidiendo a un pueblo que lo bendiga. Si el único que bendice, ¿quién es? Sigo en el texto. Los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni oro con Saúl y con su casa. Y quiero que subraye en rojo eso. ¿Qué le dicen los gabaonitas? Ni queremos que muera hombre de Israel. ¿Quieren los gabaonitas asesinato? ¿Quieren muerte? No quieren nada de eso. No quieren nada de eso. Ah, y entonces, ¿quién es el que sí quería muerte? ¿Quién es el que sí quería venganza? ¿Quién quería exterminar la casa del enemigo? El cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. Mire qué cosas. Versículo 5. Ellos respondieron al rey de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en el territorio de Israel: désennos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Ahora resulta que los gabaonitas hasta son servidores de Dios. ¿Qué le parece? Y quieren hacer un sacrificio. Dios, dirá el Deuteronomio, no se complace en sacrificios. Ni tampoco Dios va a justificar el asesinato de inocentes. Trata aquí el texto de minimizarlo y dice: y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Este texto, los libros de la Biblia no obedecen a un orden cronológico. Es decir, no es que cada capítulo va a ir en orden y va a ir explicando las cosas en su cronología normal de tiempo. No. Este asesinato ya había ocurrido cuando al único que perdonó fue al hijo de Jonatán, Mefiboset. Pero ya se había echado a los descendientes de Saúl. Ahora, estoy explicando todo eso porque quiero llegar a Rispa. Pero no puedo llegar a Rispa y sus acciones hasta desenmarañar esto aquí que parece una serie de Netflix. Versículo 8 dice: pero tomó el rey a los 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, los cuales ella había tenido. ¿De quién? Del rey que recién había muerto.
Según la tradición, ¿quién tenía que suplantar en el trono a Saúl? Alguno de sus hijos. Alguno de sus hijos directos. Ese es el pleito que tienen las tribus en el capítulo 20. Y directamente, si todos los hijos del matrimonio de Saúl estaban muertos, entonces venían ahora los hijos que había tenido con sus concubinas. Rispa era una concubina y no se casó con él simplemente por ser extranjera. Pero el hecho de que fuese concubina y que fuera extranjera, en esas leyes y culturas no importaba, solo que tenía que ser hijo directo del rey Saúl. Pero en este caso, David se cerciora que no quede nadie de la casa de Saúl. ¿Cómo se llamaban los hijos directos de Saúl? Armoni y Mefiboset, los dos hijos de Saúl. Pero también hay 5 nietos. ¿Y quiénes son ellos? Y 5 hijos de Mical, la hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, meolatita, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7. ¿Quién era Mical? Saúl prometió que quien le trajese 200 prepucios de filisteo le iba a dar a su hija por mujer. ¿Quién hizo eso? David. Pero en lugar de darle Mical a David, se la dio a Adriel Barzilai, hijo de Barzilai meolatita. Quiere decir que Mical fue una mujer que le ganaron a David, que tuvo 5 hijos con este don que está acá. Pero David todavía estaba con el corazón partido, porque le habían quitado a la Mical, y la Mical había tenido 5 bichos. Posteriormente, David pide que le traigan a Mical y deja llorando a este Adriel meolatita. Pero había un problema: también son descendencia de Saúl. Si los 2 hijos de Rispa son hijos directos, los hijos de Mical, ¿qué son de Saúl? Nietos. Por esa razón es que aquí hay una venganza. Y la venganza es: no debe de haber nadie de la casa de Saúl. ¿Hasta ahí estamos bien, hermanos? Bien, otro texto, aquí. ¿Cómo comenzó el versículo 1 diciendo? ¿Hubo qué? ¿Qué dice el versículo 9 después de la matanza? Así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega ¿de qué? Y que no había hambre, pues. Y que no había escasez, pues. ¿Qué dice el mismo texto? Los primeros días de la siega, al comenzar la siega ¿de qué? ¿Hay o no hay comida entonces? Pregunto, iglesia, ¿hay o no hay comida? Sí hay comida. Ahora ya va usted viendo de qué se trata toda esta maraña. ¿Quién pide la venganza? ¿Quién está pidiendo la venganza? ¿La está pidiendo Dios? Yo no lo creo. Yo no creo en un Dios que pida que asesinen a 7 niños inocentes. ¿Están pidiendo los gabaonitas venganza? Cuando ha leído usted en el versículo número 4 que dice: ni queremos que muera hombre de Israel. ¿O no dice eso su Biblia? ¿Pide venganza a Dios? ¿Pide venganza a los gabaonitas? ¿Quién quiere la venganza? Y la escasez, pues parece ser que no hay escasez ahí. Y ahí ocurre de manera trágica el asesinato de estos 7 jóvenes. Rispa
está acostumbrada al abuso y la violencia. En los capítulos anteriores podemos ver cómo Rispa únicamente ha sido un instrumento. Abner, quien era el capitán de la guardia de Saúl, se quiere llegar a ella íntimamente, únicamente para que el hecho de llegarse a ella pueda tener beneficios de decir: yo he respondido por la concubina de Saúl y yo tengo derecho al reino. Y está acostumbrada a eso, está acostumbrada a la invisibilidad, está acostumbrada a no hablar. De hecho, en el texto Rispa no habla con su boca, pero sí habla con sus acciones. Y estas acciones son las que quiero destacar. Cuando asesinaban a muchachos de este calibre, ¿qué decía la ley? Vaya a Deuteronomio, por favor, capítulo 21. No me pierda, Samuel, pero vamos a Deuteronomio 21, versículo 22. Deuteronomio 21, versículo 22. ¿Qué dice ahí? Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgaréis en un madero, ¿qué dice el 23? No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Oiga la instrucción: sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Cuál era la instrucción? Una vez muertos estos muchachos en la horca, en un madero, ¿qué tenían que hacer? ¿Qué día? El mismo día. Pero aquí viene la primera actitud de Rispa ante este crimen horrendo. Y esta es la primera actitud que necesitamos que las madres hoy día de nuevo tomen en su corazón, en su mente, el propósito de no dejar perder a sus hijos. ¿Qué hace Rispa? El versículo 10. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco. ¿Desde cuándo? Desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos. Primero, Rispa se resiste al destino de sus hijos y los nietos de su marido Saúl. Dice aquí el texto que ella no permitió que los enterraran, versículo 10, desde el principio de la siega. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el principio de la siega hasta que lloviese? 6 meses era lo que duraba la siega. ¿Qué día tenían que enterrar a estos que habían sido asesinados? ¿Cuántos días pasa Rispa ahí? 6 meses. ¿Por qué? Rispa es una mujer que no se da por vencida, es una mujer que persevera, sabiendo que ahí están ultrajados el honor y la dignidad de sus hijos, pero ella lucha y no se cansa. Así también las madres de hoy nunca deben de cansarse de hacer de sus hijos personas temerosas de Dios y personas que sean buenas para la sociedad, pero tienen que ser perseverantes. ¿Qué hizo Mical? Mical no hizo nada.
Mical solo dejó a sus 5 hijos ahí y pues que ni modo, pobrecito, se perdieron. Como uno no sabe usted. No. Rispa se quedó perseverando noche y día delante de sus hijos. ¿Qué hace Rispa entonces? No se da por vencida. Pasa 6 meses en la intemperie. Según la cultura, quizás alguna interpretación podía decirse, bueno, pero es que lo que pasa que quedó ahí porque como ella solamente era concubina, ¿va? No era ni siquiera la esposa de Saúl. Entonces, como no tenía nada donde irse ni donde quedarse, pues ni modo, ahí se quedó porque no había donde irse. Mentiras. ¿Qué dice el 10? Entonces Rispa, ¿hija de qué? ¿Hija de qué? Quiere decir que tenía familia. O sea, ella se pudo haber ido y regresar a la tierra de donde vino, pero no se dio por vencida, sino que se quedó ahí, perseveró hasta que la dignidad de sus hijos fue restaurada. Madres lindas que están acá, probablemente ustedes se frustran con el comportamiento de sus hijos. Probablemente ustedes se frustran al ver hijos e hijas, especialmente en la adolescencia, que hacen todo lo contrario a lo que se les aconseja. Pero la palabra de Dios les está diciendo, no se preocupen, tienen que perseverar. Y como dice aquí el pasaje, desde el principio de la siega hasta que llovió, no dejó ni de noche ni de día. ¿Está pendiente? Ajá, ¿y por qué? Ajá, ¿y qué? Ay, mamá, vos tan metida. No me importa que me digas metida, pero yo voy a estar encima de vos. La sociedad no está para poder tener esa permisibilidad. Ay, es que la niña me ha pedido permiso para ir al cine. Y usted le cree, hermanita. La deja ahí, miren, en los centros comerciales, y nomás la deja, sale por la otra puerta para irse con un gavilán, miren. ¿Y qué tal estuvo la película, hija? Vieras qué bonita la película, mamá. Ni de noche, ni de día. Madrecita, usted ama a sus hijos, está encima de ellos. ¿Cuál es el problema, pues? Hoy los hijos se avergüenzan, Dios no de tata. Pero no hay que estar encima, hermano. ¿Cómo así que me voy a... Vos no me puedes decir nada? ¿Cómo que no te puedo decir nada vos? El día que te pagues tu comida y tengas tu techo y te vayas, ahí sí, mira. Pero ahorita, mientras vivas en esta casa, vas a hacer lo que yo digo, aunque te guste o no te guste. ¿Te guste o no te guste? Ay, es que la niña salió panzona de 16 años. Y como uno de nana, es la última que se da cuenta. No, es la última que quiere darse cuenta. No se haga la sonza. La última que quiere darse cuenta. Viera que el niño, pastor, el niño llega con olor a trago, pero yo creo que no, que son los amigos. Ay, hermanita. ¿Y usted quiere tomar acción hasta que ya es alcohólico anónimo el bicho? Rispa persevera de noche y de día. Me encanta este pasaje porque dice, versículo 10, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, su rayo, la hermanita ahí, mire que dice, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. ¿Cuáles son las amistades de sus hijos, hermano? Que venga a la casa, hombre.
Quiero conocer tus amistades. Ay, no, mamá, que vos bien anticuada, que venga. Porque yo no voy a permitir que ninguna fiera del campo se arte a mi hijo, ni ninguna fiera del campo se arte a mi hija. ¿Y dónde están sus hijos ahorita, hermano? Se quedaron en la casa, pastor, haciendo tan... Ay, Dios. Hermana, vivimos en el 2023. ¿En qué año vivimos? ¿Y usted cree que están en la casa los desgraciados ahorita? Si yo en el 90 le hacía lo mismo a mi tata, imaginen en el 90. Ya vamos para el culto. Allá íbamos para el culto. Paja, me regresaba a fregar. Y ya cuando ya va a venir mi papá del culto, ya voy a dar a la Biblia. ¿Qué tal? Bien lindo estuvo la escuela dominical, papá. La permisibilidad que tienen las madres. ¿Por qué se arruinó el cipote? Porque usted permitió que las aves del cielo posasen sobre ellos y las fieras del campo de noche. Tanto cipote que arruina su futuro. No es que voy a salir con unas amigas a platicar. ¿De qué? ¿A qué? ¿A platicar qué? No, sé honesta. Van a ir a hablar de cipote, van a ir a beberse un par de cerveza y después ver a ver dónde se van. Ah, vaya. Y si dice el texto, no lo digo yo. Pero esta mujer permitió que se acercara un ave del cielo. No. Los hijos habían sido ultrajados, los hijos habían sido asesinados. Y ahí viene un giro de la historia rotundo. Porque la muerte de estos 7 muchachos iba a ser una muerte, como dice el proverbista, ignominiosa. La muerte ignominiosa era aquella que estaban matando a unos malvados, a unos asesinos. Pero la historia da un giro, porque lo que está haciendo Rispa no es cualquier cosa. Estar 6 meses esa maitra ahí delante de los cadáveres es un acto de resistencia, es un acto de una protesta pública que le está haciendo a David. Pero no se rinde. Y mire cómo da el giro la historia. Versículo 11. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl, los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos los mataron a Saúl en Gilboa, e hizo llevar de ahí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y de los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Selá, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. ¿Cómo iban a ser recordados estos niños? Como gente malvada. ¿Quién cambió la historia? Rispa. Y le tengo noticias: para rescatar a sus hijos no necesita la ayuda de nadie, solo la ayuda de Dios. Porque a Rispa no le ayudaron parientes. A Rispa ni siquiera Mical le hizo barra. Ella fue la única que dijo: yo no quiero que la memoria de mis hijos sea dejada en el olvido. Yo no quiero que mis hijos sean recordados como asesinos. Aún estando muertos, ella perseveró. Ella estuvo pendiente de día y de noche, y a ella le tocó luchar sola contra corriente. David había pensado: estos niños van a quedar en el olvido como malvados. Pero el mismo David tiene que darles una sepultura honrosa. ¿Pero quién hizo esto? ¿Una mamá? El texto
finaliza diciendo: y Dios fue propicio a la tierra después. ¿Después de qué? ¿Del asesinato de inocentes? No, después de ver cómo una madre no dejó a perder a sus hijos. Después de ver cómo una madre no permitió que la memoria y la honra de ella fuera tomada como nada. Rispa hizo su trabajo. La pregunta es: ¿las madres que están acá harán el trabajo con sus hijos? ¿Perseverarán indicándoles el camino del Señor? ¿Lucharán con ellos día y noche para que no se pierdan? ¿Lo van a hacer sin la ayuda de nadie? Es un buen ejemplo. Rispa, la madre que no dejó perder la memoria de sus hijos. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Padre, gracias te damos en esta preciosa mañana. Gracias porque esta escritura nos habla de una heroína llamada Rispa. Una mujer que, aunque el hecho de quedarse ahí y no permitir enterrar los cadáveres de sus hijos y de los nietos de su marido, podía ganarse el asesinato también por estar violentando la cultura y la ley de ese entonces, pero no le importó. Ahí se quedó con los cuerpos y no dejó que los enterraran, ni tampoco por 6 meses dejó que las fieras los llegaban a devorar, ni las aves del cielo se los comiesen. Rispa sufrió esos 6 meses, el olor a los cadáveres, la tristeza, la frustración de no poder hacer nada, pero con su acto de perseverancia fue cambiado el destino del honor de estos muchachos. David no tiene más que darles honra, aún ya muertos, pero les da honra porque los entierra en el sepulcro. ¿Cuántas madres esta mañana van a tomar el reto de Rispa? Quiero pedir, mientras toda la congregación tiene sus ojos cerrados, si hay madres como Rispa en esta mañana que quieran perseverar, que quieran luchar día y noche y que quieran hacerlo aunque estén solas, pónganse de pie, vamos a orar. Todas las madres que aceptan este reto, este desafío, pónganse de pie. Ya no podemos ver más una sociedad destruida. Ya no podemos ver más hijos entregados a la drogadicción, al alcoholismo, a la prostitución. Ya no podemos más ver a niños que desperdician los talentos que Dios les ha dado. Necesitamos madres como Rispa. Madres que perseveren orando por ellos día y noche, acompañándoles día y noche. Padre, aquí están tus hijas, queriendo optar por el camino de Rispa doloroso, pero que al final valió la pena, porque sus hijos tuvieron honra. Eso es lo que más sueñan las madres, que sus hijos puedan tener honra. Darles a ellas la perseverancia, darles a ellas la valentía, el esfuerzo día y noche, y darles la fortaleza que aunque estén solas pueden luchar y pelear por sus hijos. Hasta entonces, dice el pasaje, Dios fue propicio. Hasta entonces. Hasta entonces vamos a ver cómo la gloria de Dios se va a manifestar sobre nuestros hijos. Hasta que también tomemos esa actitud. Y los padres que aquí estamos,
no minimizamos la responsabilidad. También debemos de actuar como esa madre llamada Rispa. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento, hermanas, mientras cantamos esta alabanza que dice así: yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Padre, eso queremos en esta mañana, servirte. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. No podemos terminar el culto sin antes invitar. ¿Hay alguna persona que quiera aceptar a Cristo en su corazón? El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad de Delgado. Dios te bendiga.